Hola, volvemos esta semana a tratar asuntos relacionados con la marcha de la economía con el director de CEPADE, catedrático don Julián Pavón, que está con nosotros ya. Bienvenido, Julián. Encantado de estar otra vez con vosotros. ¿Cuál es la noticia que en estos últimos 15 días, noticia de carácter económico, te parece más importante? Pues una que tiene carácter económico-político, que es la recepción por parte de la Unión Europea de nada menos que el Premio Nobel de la Paz. Bueno, el Premio Nobel de la Paz ha sido tradicionalmente muy controvertido, ¿no? Recuerdo cuando se lo dieron a Arafat, a Simón Peres, también con Obama hubo alguna contestación, y ahora, no sé. Pienso que hay unanimidad. Yo creo que es un premio absolutamente merecido si tenemos en cuenta qué significa la Unión Europea. Su origen, en 1957, hay que pensar que es 12 años después de terminar la Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, que termina en 1945. Y los que son los primeros signatarios de la Unión Europea son nada menos que Francia, Italia, Alemania, como principales, y luego los países del Benelux, Bélgica, Holanda, Luxemburgo. Pero son Francia, Italia y Alemania que en la Guerra Mundial habían estado en trincheras enfrentadas, Francia contra Alemania e Italia, y que deciden que no se puede seguir batallando continuamente dentro de Europa, porque es una historia repetida desde la guerra franco-prusiana de 1870 hasta la Primera Guerra Mundial, 1914, y la Segunda Guerra Mundial en 1939-40, pues realmente nos encontramos con una situación en la que Europa se estaba destrozando a sí misma en guerras fratricidas continuas. ¿Y la Unión Europea supone entonces un freno a las luchas fratricidas que ha habido a lo largo de la historia, independiente de lo que ocurriera, por ejemplo, con Yugoslavia? Que en Yugoslavia sí que hubo y ya estaba la Unión Europea, ¿no? Sí, pero eso fue una guerra prácticamente civil, o sea, de hecha interna dentro de Yugoslavia, pero realmente fue una guerra limitada además a los Balcanes. Pero el resto ha sido el mayor periodo pacífico de Europa. Hay que pensar que la idea de la Europa unida no es moderna, es muy antigua. Ya en el Imperio Romano, los romanos tuvieron la idea de unificar Europa bajo su dominio, y después viene Carlomagno con esa misma idea, y después llega Napoleón con esa misma idea, y luego llega Hitler con esa misma idea de que realmente hay que unificar Europa. ¿Cuál es la diferencia entre todos estos personajes y la realidad actual? Es que aquellos lo hicieron todos por la fuerza, trataban de unificar Europa por la fuerza. Esto no, esto es un consenso pacífico entre los países, nada menos que ahora 27 países, y a partir del 1 de julio 28 con la incorporación de Croacia, que de una manera absolutamente libre y no coactiva deciden embarcarse en un proyecto común cuyo objetivo es precisamente que no haya nunca más una guerra dentro de Europa. Y que consigue borrar las fronteras, ¿no? Un montón de kilómetros de frontera. Claro. Es que si vamos un poco a los hitos fundamentales de la Unión Europea, nos damos cuenta de que, claro, ahora ya estamos acostumbrados a que realmente tenemos el euro y que nos podemos mover solo con el carnet de identidad sin necesidad de pasaporte por un montón de países de la Unión, pero todo eso ha sido una larga marcha desde 1957 con una serie de hitos que además no han estado exentos de grandes dificultades. O sea, ahora mismo, claro, lo que domina en la percepción de la Unión Europea es el tema económico, es nuevamente la Europa de los mercaderes, con la señora Merkel creando más o menos simpatías a su alrededor, pero realmente hay que poner en perspectiva lo que realmente estamos viviendo en estos momentos. Y para mí los hitos fundamentales, aparte del momento de la creación, para España, por supuesto, la entrada en 1986, que claro, para los de mi generación, la entrada en Europa suponía el reconocimiento democrático, la integración en los países democráticos. Veníamos de Franco y cómo realmente
una dictadura no podía entrar en la Unión Europea, y hasta que realmente no se instaura la democracia en España, España no puede entrar en la Unión Europea. Claro, los que queríamos y creíamos profundamente en la democracia, el entrar en la Unión Europea era ya el símbolo de que realmente se nos reconocía en Europa como país demócrata. Claro, y entonces, claro, el 1 de enero de 1986, que es cuando entramos con Portugal, pues claro, es un hito extraordinario para España. Pero después nos encontramos con que, vuelvo a repetir, las dificultades que está teniendo ahora la Unión Europea, pues las tuvo anteriormente. Concretamente, en un momento determinado, en 1970, el sistema monetario internacional se nos viene abajo porque estaba basado en el patrón oro-dólar y de pronto, que era un sistema de cambios fijos, y pasamos a un sistema de cambios flotantes. Y de pronto Europa se da cuenta de que las monedas empiezan a fluctuar de una manera desordenada, el franco con la lira con el marco, etcétera, y que realmente había que poner un poco de orden en aquello. Se crea una especie de serpiente monetaria y al final se decida, es que Europa no puede funcionar sin una moneda común. Y el origen de todas las turbulencias tremendas que sufrió Europa en los años 70 y 80 dan lugar al euro. Es decir, Europa ha ido avanzando sobre la base de dificultades que se han ido planteando, y ahora ocurrirá lo mismo. O sea, yo creo que todo el mundo es consciente de que la salida de la crisis actual solo pasa por más Europa. Claro. Y eso lo tienen que tener claro los alemanes, los franceses, los españoles, etcétera. Y para subrayarlo hemos puesto aquí la bandera. Claro, la bandera esta es una bandera que debe estar permanentemente ya en nuestras vidas. Debe ser nuestra bandera, porque es la bandera de Europa. No es la bandera de una capillita, digamos, provinciana o de un país. Realmente, de hecho, se trata de la bandera de la Unión Europea. Hemos hablado de los acuerdos de Schengen. Claro, los acuerdos de Schengen son otro de los grandes hitos. O sea, claro, ahora de pronto nos encontramos con que podemos pasar los Pirineos sin ningún tipo de problema de pasaporte. Nadie nos pide el pasaporte, o para pasar a Italia, o incluso para pasar a algunos países que no están en la Unión Europea, como Suiza, o como Noruega o Islandia, que se incorporaron también al acuerdo de Schengen, que lo que supone es la eliminación de la frontera dentro de Europa. Y desaparecen nada menos que 16.000 kilómetros de frontera. O sea, han desaparecido por el acuerdo de Schengen, por esa, digamos, capacidad de que realmente todos los ciudadanos europeos se pueden mover libremente por toda la Unión Europea. Solo hay algunos países como el Reino Unido que siempre hace, digamos, la guerra por su cuenta, y que yo no sé hasta qué punto sería mejor que se fueran de la Unión Europea. Pero bueno, la realidad es que la mayor parte de los países de la Unión Europea están en el acuerdo de Schengen y te puedes mover con libertad. Y muchas de esas fronteras que han desaparecido fueron causa de guerra durante muchos años a lo largo de los siglos. Julián, ¿tú has tenido alguna vez experiencia directa digamos, de los acuerdos que ha habido, por ejemplo, para la entrada de España en la Unión Europea? Pues sí, o sea, concretamente al principio de los años 80 hay que tener en cuenta que España entra en el 86. Pues yo estaba en el Ministerio de Industria, era subdirector general del CEDETI, que es el organismo que financia proyectos de investigación e innovación a las empresas, y entonces realmente estábamos negociando temas vinculados a patentes. Y entonces, que es un tema de actualidad, porque el Parlamento Europeo acaba de aprobar la patente europea, de la que ya hablaremos en otro momento. Han quedado España e Italia fuera por razones lingüísticas, porque España e Italia quería que entre los idiomas oficiales de la patente estuvieran el español y el italiano, y al final se han quedado francés, inglés y alemán, y nos han dejado fuera, y entonces España no ha suscrito, ni Italia, el acuerdo de la patente europea, y sí lo han suscrito los otros 25 países. Pero bueno, ese es un tema. Entonces, yo me acuerdo que realmente uno de los problemas que había era patente de producto versus patente de proceso. ¿Qué significa esto? Pues esto significaba que en ese momento, cuando estamos a principios de los 80, en España existía la patente de proceso, pero no la patente de producto. Es decir, aquí nadie podía patentar la aspirina. O sea, realmente se podía patentar el proceso de fabricación de la aspirina. Y entonces, claro, patentar un proceso y darle la vuelta a esa patente es muy fácil. Cambias unos tubos de ensayo de sitio y ya está. Claro, lo difícil es patentar el ácido acetilsalicílico, que realmente eso lleva pues mucha investigación detrás, muchos digamos, ensayos en laboratorios, etcétera. Bueno, pues realmente la Unión Europea nos exigía entrar en la patente de producto, porque las multinacionales europeas estaban presionando. Claro, la Bayer, aunque, pues, por ejemplo, aunque realmente no fuera un caso específico, pues quería tener su patente de la aspirina, y en España no podía. Bueno, pues entonces eso se les dice
a los empresarios farmacéuticos españoles y ellos realmente, pues hubo algunos que hicieron caso, decir, oye, que realmente ahora ya no vais a poder copiar los productos que están en la Unión Europea, que realmente vais a tener vuestro propio producto. Hubo algunos que despabilaron y crearon sus propios laboratorios de investigación para tener sus propios productos y otros que no, y los que no desaparecieron. Y esto enraiza un poco con realmente, digamos, la necesidad que tiene España de avanzar en procesos de investigación y de innovación y abandonar un poco aquella idea de Unamuno de que inventen ellos. Claro. Julián, no tenemos tiempo, pero es que la verdad es que no, por lo menos de pasada, eso del número 30 en el informe de Transparencia Internacional al lado de Botsuana es una cosa preocupante, ¿no? Bueno, efectivamente, otro de los eventos que han ocurrido en estos 15 días es la aparición del informe de Transparencia Internacional sobre la corrupción en el mundo, ¿eh? Y entonces España pues saca una nota de aprobado de 6, 60 puntos sobre 100, pero claro, nos encontramos con que sacamos la misma exactamente que Botswana, y hay quien dice que están muy enfadados los de Botswana por haber aparecido al lado de los españoles, porque ellos pueden pensar que estamos en un nivel mayor de corrupción. Bueno, la verdad es que este es un tema preocupante, muy preocupante, y que a lo mejor requiere tratarlo con más tranquilidad en otro momento, porque es importantísimo, porque aquí lo que está en juego es el tema de la ética en los negocios, que realmente hay que replantear una especie de ética laica frente a la ética tradicional, o sea, porque vemos que están salpicando continuamente escándalos de corrupción. Claro, todavía hay países peores que nosotros, por ejemplo Italia. Claro. Italia saca un 4,5, o sea, ni siquiera llega al aprobado, 45, y es lógico si todos vemos cómo funciona el tema de Italia y la vuelta de Berlusconi, que es absolutamente preocupante. O sea, realmente incluso ha llegado a replantear de nuevo si Berlusconi consiguiera el poder, no se volvería a tambalear el euro. Entonces, pero bueno, el tema de la corrupción es muy interesante y habría que preguntarse por qué siempre los primeros puestos los ocupan los países nórdicos, es decir, que siempre Suecia, Dinamarca, Noruega, pues Finlandia, pero bueno... De eso hablamos dentro de 2 semanas, si te parece bien, si la actualidad económica no nos rebasa. Vale, muchísimas gracias, Julián. Encantado como siempre. de estar aquí. Muchas gracias.